voy a compartir con ustedes algunas experiencias. Eh, una experiencia de un incidente de seguridad que nosotros sufrimos en Mercado Libre y cuáles son todas las enseñanzas que eso nos dejó. Siempre enfocado no desde la práctica, porque ya con el paneo que nos hizo Laila, ese punto de la regulación ya está bastante bien abordado. En primer lugar, eh, lo importante me parece que es entender que una organización en algún momento de su vida, ojalá que no, pero en algún momento de su vida va a sufrir un incidente de seguridad y si no lo sufre, bueno, aquí tiene que trabajar con la expectativa de que esto puede ocurrir en cualquier momento, porque hoy en día ya no se habla tanto de si una organización va a sufrir un incidente, sino cuándo va a sufrir ese incidente y cómo estar preparados para este incidente. Como muy bien indicaba Laila en su presentación, esto no se trata de un cumplimiento regulatorio, esto se trata de la reputación de la organización y por eso es tan importante el estar debidamente preparados y accionar correctamente frente a esta situación. Y esto estar debidamente preparados es entender qué nos va a pasar y entender qué es lo que vamos a hacer cuando eso nos ocurra y hacer simulacros, tener en cuenta cuál es el rol dentro de cada una de las áreas de la organización, qué rol va a desempeñar cuando esté ocurriendo ese incidente, porque todo va a ser muy caótico en ese momento. Y si uno no lo tiene ya bien definido y bien estudiado de manera previa, lo más probable es que el incidente nos lleve puesto y que la respuesta no sea todo lo satisfactoria que deba ser. Porque lo primero, lo más conveniente para cualquier organización es claramente que no le ocurra un incidente. Pero lo segundo, más conveniente que cuando nos ocurrió el incidente es estar bien preparados y tener una respuesta bien elaborada para salir lo más airosos posibles de esa situación. Y como señaló también Laila, el mejor camino y el más correcto es el ser accountable, es este principio de la responsabilidad demostrada, este principio de la responsabilidad proactiva, que es un cambio de paradigma en el mundo del compliance en protección de datos, y se ingresa de pleno con la sanción del GDPR en Europa en el 2018 y que poco a poco se va expandiendo al resto de las regulaciones de protección de datos. Acá en Latinoamérica, si bien no está codificado este principio en la mayoría de las regulaciones, sí lo tenemos en Brasil con la LGPD, sí lo tenemos en Ecuador, o sea, las últimas que se están sancionando incorporan este principio, pero más allá de esto yo los exhorto, digamos, de la manera más enfática posible para que, por más que no esté codificado en nuestra regulación, un programa de privacidad que no incorpore este principio de la responsabilidad proactiva no puede cumplir debidamente con todos sus objetivos. Entonces, aplicar un programa de privacidad aplicando este principio de la accountability es sumamente importante. Y aplicando este principio, cuando estamos en el medio de un incidente de seguridad, estamos transitando un incidente de seguridad, el mejor camino es hacer lo correcto y hacer lo correcto, ser transparentes y colaborar proactivamente tanto con la autoridad como con los afectados. Esto puede parecer contraintuitivo, pero al mediano y al largo plazo, y esta liga al corto plazo, es mucho más favorable para la reputación de la organización ser transparentes que tratar de ocultar la ocurrencia de un incidente. Y de vuelta, se lo digo desde la práctica, a nosotros que desde el primer momento comunicamos a nuestros stakeholders, comunicamos a la prensa, comunicamos a las autoridades, nos comunicamos con nuestros usuarios, la opinión pública nos trató mucho mejor que a otras organizaciones que no fueron tan transparentes y no se mostraron tan dispuestas a colaborar o fueron más renuentes a la hora de reconocer y de informar sobre el incidente de seguridad. Entonces, esto que parece contraintuitivo es realmente, digamos, lo puedo decir desde la experiencia que para la reputación de la organización es mucho mejor trabajar con transparencia en este sentido. Cuando ya está, digamos, el incidente en pleno curso, va a surgir, como señaló Laila,
una de las primeras cuestiones que es entender si tenemos o no que reportar este incidente a la autoridad, si tenemos que comunicar este incidente a nuestros usuarios o a los titulares de datos que resultaran afectados. A diferencia de lo que ocurre en Europa, no tenemos un umbral o un nivel de materialidad digamos, establecido y que sea común a todos los países dentro de Latinoamérica. Cada país lo regula de manera dispar y la verdad es que las definiciones que dan las regulaciones ayudan bastante poco a poder entender. Ya lo explicó Laila, así que no me voy a detener en esto. Yo lo que sí les puedo decir es que nosotros directamente la decisión que tomamos fue, más allá del umbral específico que tuviéramos en cada país, vimos cuáles eran los países en donde se encontraban los usuarios afectados y en esos países en donde existiera la obligación de notificar, nosotros lo hicimos. Y de esta manera, nosotros hicimos el reporte en 6 autoridades de aplicación. Esto fue en Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa Rica y me falta uno, México. En realidad en México notificamos solamente a los usuarios porque en México no existe la obligación de reportar a la autoridad. No obstante esto, a raíz de que fue un hecho público y notorio, de todas maneras tuvimos una investigación, tenemos una investigación en México como antecedente con este incidente. Entonces, básicamente hoy teníamos abiertos 6 expedientes de investigación por este incidente. En el marco de la accountability, les estaba contando, cuando el incidente ocurrió, uno tiene que poder demostrar, digamos, qué es el accountability llevado al caso específico de un incidente de seguridad. Bueno, básicamente demostrar cómo la empresa se comportó antes del incidente, o sea, qué medidas preventivas adoptó para tratar de evitar que le ocurriera ese incidente y cuáles fueron los controles y la efectividad de esos controles. También tiene que mostrar cómo se comporta durante el incidente, es decir, si se comporta diligentemente, si hizo los reportes obligatorios o no obligatorios, si se comunicó proactivamente con la autoridad, si se comunicó proactivamente con los usuarios afectados, y cuáles son las medidas que adoptó para mitigar los efectos de ese incidente. Y luego qué hizo después de ocurrido el incidente, o sea, cuáles son las medidas, bueno, si entendió, hizo el forensic para entender bien cuáles fueron las causas raíces y lo que provocó ese incidente, cuáles fueron las vulnerabilidades que fueron explotadas, qué se hizo para evitar que ese incidente vuelva a ocurrir en el futuro. En definitiva, accountability entonces en este marco sería, digamos, poder demostrar que se actuó correctamente antes, durante y después del incidente. Y por esto la investigación en cada una de las autoridades va a estar circunscrita a entender y a evaluar qué hizo la organización para prevenir en forma previa, qué rápido reaccionó y cuáles fueron las acciones adoptadas para mitigar el incidente, y luego cuánto y cómo cooperó con la autoridad de los afectados para mitigar el impacto del incidente. Estas son las preguntas sobre las cuales van a transitar las investigaciones que se realicen a la organización por parte de las autoridades de protección de datos. ¿Cuáles son, digamos, los consejos o los tips para poder sobrevivir y navegar satisfactoriamente sin ahogarse durante un incidente de seguridad? Bueno, en primer lugar, como ya venimos repitiendo, tanto yo como lo había mencionado Laila, la accountability forma parte de un aspecto muy importante para poder demostrar que se actuó correctamente. Tener una política de gestión de incidentes ayuda muchísimo porque se sabe quiénes son los que van a intervenir y de qué manera, quiénes toman las decisiones. Ahora, uno tiene una política de gestión de incidentes, pero hay otra cosa que tiene que tenerlo muy claro y que es, como dicen los militares, los estrategas, ningún plan resiste el contacto con el enemigo. Esto es decir que esto que tenemos escrito en un papel va a resultarnos una guía, pero no nos va a dar respuesta a todo. Siempre va a haber que improvisar durante la marcha, pero el tener la política y el tenerla estudiada y tenerla practicada, cuál es el rol de cada uno, nos va a ayudar muchísimo para esa improvisación sea dentro de un marco y dentro de un terreno
conocido y que no sea todo nuevo, toda incertidumbre en el medio del incidente. Establecer un comité de crisis es muy importante, que es el comité que va a tomar las decisiones fundamentales, como qué medidas aplicar, cuándo y quién se va a reportar, cómo son los mensajes. Otro punto muy importante es el documentar todo, porque uno, digamos, justamente la accountability implica el poder demostrar cómo se comportó uno, y lo que no está documentado es muy difícil de poder evidenciarlo. Entonces, todo lo que se haga es dejarlo documentado para poder evidenciar qué se hizo la notificación en tiempo y forma, qué se comunicó, cuál es el contenido de esa comunicación, cuáles fueron las acciones, el resultado del forensis. Si hicimos una auditoría independiente, el poder, digamos, tenerla bien documentada para poder compartirla con todos los stakeholders que la puedan llegar a necesitar. Otro aspecto muy importante a tener muy en cuenta es alinear los mensajes, alinear el mensaje con los reguladores, qué es lo que se le está comunicando a cada uno de los reguladores, porque también tengan en cuenta que no solamente las autoridades de data privacy van a querer intervenir cuando ocurre un incidente, también puede haber, si, como pasa Mercado Libre, que también es una fintech, vamos a tener autoridades financieras, que es lógico que quieran participar porque es un ambiente altamente regulado, o, por ejemplo, también autoridades de defensa del consumidor. Ya en ese aspecto nosotros digamos, entendemos que en este caso hay una sobreposición de competencias con el regulador de data privacy, y que debe en ese caso digamos, estarse a la competencia de la Autoridad de Protección de Datos, para que no haya un non bis in idem. No obstante esto, y a modo de colaboración, cuando hubo una autoridad de defensa del consumidor que nos consultó, nosotros en este espíritu de colaboración le contestamos, pero dejando en claro que la competencia para investigar estos incidentes es de la Autoridad de Protección de Datos. Pero en definitiva, uno tiene que alinear bien los mensajes para decir un mensaje coherente y consistente a todos los reguladores, lo mismo que a la prensa, a nuestros aliados comerciales que van a estar interesados en saber si su información también fue afectada, a nuestros auditores. Entonces, tener los mensajes alineados dentro de toda la organización, ya que no haya, digamos, distintos discursos con distintas personas, sino que todos dentro de la organización tienen que tener los mensajes alineados. Y para esto es fundamental el siguiente punto de la comunicación interna. Al personal debe darse mensajes claros para evitar suposiciones, para evitar que se hagan conjeturas dentro de la organización, que después puede llegar a un mensaje desalineado. Y siempre lo que hagamos desde legal es mantener informado al negocio, porque el negocio, si nosotros hacemos un reporte, si nosotros hacemos una comunicación, el negocio tiene que saberlo, porque va a esperar que se lo consulte. Digamos, si reportamos a el regulador, y del regulador le comunicó al del regulador de privacy le comunicó al Banco Central, y el Banco Central le pregunta, bueno, tiene que estar esperando ese tipo de comunicaciones. O yo hice una comunicación a mis usuarios, que hubo un incidente de seguridad, y bueno, el negocio tiene que esperar un aumento de la tasa de contacto en atención al cliente de usuarios que quieran saber si su información está o no está segura. Entonces, también mantener interna una comunicación con mensajes claros. Es fundamental entonces analizar, investigar el evento, hacer un forense un análisis forense de lo que pasó, aplicar acciones de remediación, y también el contar con una auditoría externa que de una manera independiente analice los hechos también va a hacer al accountability de la organización, y no dar una mirada externa de también para entender mejor qué fue lo que ocurrió. Y esto lo señaló Laila en su presentación: la capacitación interna es muy importante, digamos, capacitar a todo el personal para que entienda y sepa identificar qué es un incidente y qué es lo que tiene que hacer para, en el caso de que se encuentre con un incidente de seguridad, cómo tiene que activar los protocolos internos para poder salir airosos.
Ya para ir finalizando, quiero contarles cómo digamos, de esas 6 investigaciones que yo les conté, nosotros tenemos 3 resueltas y 3 en curso todavía. Las 3 resueltas cerraron el expediente favorablemente en el sentido de que no nos aplicaron sanción por entender que nos habíamos comportado de manera proactiva, y ahí vuelvo a hacer hincapié en eso que señaló Laila, en la importancia de la accountability. Por ejemplo, la autoridad argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública, destacó la importancia de las acciones rápidas y proactivas que tomó nuestra organización, que demuestra el compromiso que tiene la empresa con la protección de sus usuarios. El expediente entonces cerrado sin sanción. En el caso de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales de Uruguay, también cerró el expediente sin sanción, destacando que la empresa realizó los procedimientos necesarios para minimizar el impacto de dichos incidentes y que se cumplió con la obligación de notificar tanto a la utilidad como a los titulares de datos en tiempo y forma, y que permanentemente se enviaron actualizaciones sobre el incidente de seguridad ocurrido mientras el expediente se mantuvo abierto. O sea, la comunicación con el regulador en forma permanente es fundamental. Y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia también nos cerró el expediente, digamos, argumentando que no solamente se cumplió con el deber de reportar el incidente, sino que también se gestionó adecuadamente este incidente y reconoció expresamente las acciones implementadas para identificar, mitigar y reportar el incidente. De las 3 en curso, tenemos la de Brasil, la Autoridad Nacional, la Agencia Nacional de Protección de Datos, que fue la que se metió más en la parte técnica, y por eso es la que, digamos, es un expediente largo y que va a estar bastante demorado. En el caso del INAI en México tuvimos digamos, es el que peor nos está yendo porque inició un proceso sancionador pero que lo extendió. Es como que en el incidente no pudo hacer mucho pie, lo extendió, por ejemplo, diciendo que no pudimos probar que teníamos el consentimiento de nuestros usuarios cuando en el registro, cuando un usuario se registra, nos da el consentimiento. Pero bueno, lo expandió porque dice que no lo pudimos demostrar. Además de que se incumplieron las medidas de seguridad y está en pleno proceso sancionatorio. Todavía tenemos etapas para poder defendernos. Y por último, la Agencia de Protección, de Protección de Datos de los Habitantes en Costa Rica nos hicieron consultas y el expediente quedó, digamos, no cerrado, quiero decir, sino abierto, pero sin ningún tipo de movimiento en lo que son 2 años.